El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista. En A Primera Hora, analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 6 minutos. A esta hora damos la bienvenida a la legisladora independiente Lourdes Cuesta, con quien vamos a conversar sobre varios temas que tenemos en carpeta. Ella es integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, asambleísta. ¿Cómo está? Muy buenos días. Empecemos quizás por lo que le habíamos contactado, que es el tema del juicio político a la ministra del Interior, María Paula Romo. De gobierno. ¿De gobierno o del Interior? ¿De qué mismo es? Gobierno. Es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No, ahora se llama de gobierno. De gobierno se llama la cartera. Bueno, ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ustedes presentaron junto a Roberto Gómez una solicitud de juicio el 8 de agosto, que no ha sido todavía tramitada por el CAL. Esta semana se ha presentado un nuevo pedido de juicio político de parte de la asambleísta Amapola Naranjo de la Revolución Ciudadana. Y la ola de críticas en contra de Romo siguen de parte de la ciudadanía por el avance de la inseguridad y la delincuencia. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Alexis, buenos días, Fabricio. Un saludo a todos quienes nos escuchan a nivel nacional. Bueno, en efecto, el día 8 de agosto, eso quiere decir que ya prácticamente son 50 días que presentamos con Roberto Gómez la solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con esa solicitud? Duerme el sueño de los justos, no se pone en conocimiento del CAL para calificación, así como se ha puesto muy ágilmente otras solicitudes que han habido, ¿no? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque asusta, preocupa, desde el día 8 de agosto que presentamos nosotros esa solicitud, los actos delincuenciales, la violencia en el país, la crisis de seguridad ha ido aumentando. Cada error de la ministra se cuenta en muertes. Y yo sí voy a ser responsable a todos aquellos que le están solapando. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que un buen ministro, una persona preparada para ese cargo, se haga cargo de la seguridad, valga la redundancia, del país. ¿Quiénes son los que le están solapando a la ministra de Gobierno en la Asamblea? Lamentablemente, Alexis, yo con sorpresa he visto el doble rasero de muchos. Incluidos ex compañeros de bancada suyos, como Patricio Donoso, que en una entrevista en Diario El Telégrafo dijo que no era el momento adecuado para enjuiciar políticamente a Romo. Yo vi que puntualmente incluso el titular decía el juicio político no pasará. Y me dio una mezcla de iras, me dio una mezcla de tristeza y hasta lástima por Patricio. ¿Por qué se lo digo? Porque no hace mucho, cuando él también era miembro del CAL, le escuchábamos fervientemente levantar la voz y gritar que el CAL no está para solapar, que solo está para cumplir, revisar que se cumplen requisitos, que el CAL no va a solapar. Recuerden ustedes cuando se archivó el primer juicio político en contra del ex vicepresidente. Recuerden ustedes lo que decía cuando se propuso el juicio político contra Diego García, cuando se propuso el juicio político contra la ex canciller. Y así, en todos los juicios políticos planteados ha sido uno de los que más ha salido a defender la transparencia que tiene que dar la Asamblea, que no se tiene que bloquear fiscalización. Y hoy, porque se sirven de una ministra, pretenden cambiar el discurso de buenas a primeras. ¿Qué quiere decir con se sirven de una ministra de Asamblea? Mire, Fabricio, lamentablemente no, como digo, no es secreto para nadie que hay un acuerdo, que hay una coalición. Aquí los principios se han cambiado por el hecho de haber accedido a un cargo de vicepresidencia de la Asamblea en base a un acuerdo. Así de claro nomás, como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no te gustan tengo otros. Entonces, quien defendió transparencia, quien defendió fiscalización, hoy emite un comentario anticipado que no sé si se ha compartido por su bloque, en donde dice que no dará paso al juicio político. Y hay algo que me molesta más aún, y que esa va a ser un poco la estrategia que, según veo, va a tener esta coalición para defender y solapar a una mala ministra. En su momento, incluso en esta misma entrevista, se decía algo así como que por un helicóptero, por el uso de un helicóptero no es causal. No es causal. A ver, primero que nada, antes eso era peculado y es indelicadeza. Recuerden ustedes que incluso el mismo juicio político a la ex canciller María Fernández Pinozo, una de las causales era el uso del avión presidencial para fines privados de su campaña y demás, ¿no? Cuando Alvarado se fue a surfear en uno de los helicópteros era el escándalo, pero hoy no, ya el peculado y ahora es peculadito. Pero adicional a eso, desmerece el trabajo que hemos hecho con Roberto Gómez, porque parece que al ser miembro del CAL ni siquiera se ha tomado el trabajo de leer la solicitud de juicio político,
que sí, entre una de sus causales está el mal uso de bienes públicos, y no hablamos solamente de un helicóptero, sino de un avión ambulancia. Pero esa es una de las causales. Entonces, lo que quieren aquí es minimizar ese hecho, minimizar un trabajo, minimizar la crisis de seguridad, diciendo que es por el tema de un helicóptero, pero no hablan de que una de las causales es el femicidio de Diana en Ibarra, no hablan de la crisis carcelaria, no hablan de la cantidad de homicidios que han habido en el país durante todo este tiempo. De eso no hablan. Un integrante de los 7 que conforman el CAL perdió a su pareja, a su esposo, en un asalto en un banco aquí a 2 cuadras. Estoy hablando de Reina Campaña. Esa también tiene que tomar la decisión, ¿no? Bueno, veamos qué es lo que sucede. Y ella forma parte de Creo también. Así es, ese hecho para mí, prefiero no comentar siquiera Alexis porque fue muy doloroso para todos. Fernando era una persona muy querida para todos, entonces prefiero no tocar ese tema y más bien hablemos de los temas políticos este momento, y yo creo que Rina tomará la decisión que tenga que tomar, clara y concisa en el CAL. Ahora, usted hablaba sobre el tema del helicóptero, pero también están los otros que son incluso más graves y más delicados, que son los vinculados con la seguridad. Hay causales y hay argumentos suficientes como para procesarla por incumplimiento de funciones en el mal manejo de la seguridad en el país. Mire, Alexis, incluso quienes han querido solapar o defender estos temas, dicen que ¿por qué nos metemos con el tema, por ejemplo, de la crisis carcelaria, si es que hay una secretaría a cargo y que la ministra nada tiene que ver? Hay los decretos 741, 754, 823 emitidos por el presidente de la República. En el primer decreto que yo le mencioné de 741, debido a la crisis que existía, se encarga en ese entonces Ministerio del Interior, hoy de Gobierno, siempre de las excusas, se encarga ejecutar ese decreto ejecutivo para precautelar la vida de los privados de libertad y la gran conmoción que existía en los centros carcelarios. Como no se cumplen las funciones que se le designa incluso en ese decreto por parte del presidente de la República, tiene que emitirse el 754 ampliando el plazo de la emergencia carcelaria. Ojo, que incluso se utilizan palabras como grave conmoción social. Tampoco cumplió esas funciones. Después nos dicen que no, que ella nada tiene que ver porque la policía no puede entrar a los centros carcelarios, y vemos a la siguiente semana que la policía ha sido secuestrada dentro de un centro carcelario. Entonces, ¿cómo es esto? Nada es culpa de ella, nada tiene que ver con ella, tiene todo este grupo de gente que le están aplaudiendo, socapando, y mientras ella se dedica a muñequear en la asamblea, se dedica a cabildear en la asamblea, se olvida absolutamente de la seguridad. ¿Eso es real? ¿De que ella permanentemente va a la asamblea, conversa con los legisladores, está cabildeando? ¿Eso es real? Yo les escucho a mis compañeros legisladores. ¿Y qué le dicen ellos? Les escucho a mis compañeros legisladores que dicen, ya llamaron, no llamaron, que el voto y ahora, vamos a ver qué pasa. O sea, es claro, ¿no? Bueno, ella en teoría es ministro de la política, que es este cambio que hubo con el Ministerio de Gobierno. Claro, que es, antes era el Ministerio del Interior, ahora el Ministerio de Gobierno. Exacto. Ahora es de Gobierno, que incluye lo que es política, Secretaría de la Política. Claro, eliminaron la Secretaría de la Política. Entonces, está dedicada al cabildeo, está dedicada a hacer incluso lobby por temas que le competen a ella en su ámbito personal, en sus creencias, qué sé yo, y no está dedicada realmente a trabajar por la seguridad. Alexis, Cuenca era una ciudad tranquila. ¿Qué pasa? Escuchábamos de vez en cuando un asalto por ahí, escuchábamos como sucedía en cualquier ciudad, pero ahora que estuve el fin de semana en Cuenca, la gente tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de ir del supermercado al carro por miedo de que la asalten. Aquí estamos viendo que esta semana un hombre que fue a sacar plata de un cajero le asaltan y le matan en plena Amazonas y Gaspar de Villarroel. Desaparece una chica aquí, la última vez que se le ve es en la Orellana y Wimper, aquí cerquita. Hubo una balacera en una escuela. Balacera en una escuela. Entonces, ¿qué más estamos esperando? Y vea, que queremos desestabilizar, no señor. Eso le iba a preguntar, porque pueden decir, a ver, esto va a cambiar con un juicio político a la ministra de Gobierno. Esto va a cambiar. Este panorama que usted ha señalado de inseguridad, lo que pasa en las cárceles, lo que pasa en las calles, ¿va a cambiar con la salida de ministra de Gobierno por la vía del juicio político? Esto va a cambiar con un buen ministro preparado para ese cargo. Le voy a poner un ejemplo, Fabricio. Vivíamos con miedo de lo que estaba sucediendo en la frontera norte. ¿Qué pasó ahí? Se cambió de ministro.
Un ministro que está preparado para ese cargo. Ministro de Defensa, ¿y el ministro de Defensa, el ministro Jarrín, ha logrado contener lo que estaba sucediendo. Yo no quiero decir que la señora Romo no está preparada para nada, no, por favor. Pero uno tiene que tener la honestidad intelectual suficiente para decir, yo no estoy preparada para este cargo. A veces del ego enceguece, el agarrarse con uñas y dientes de cargos. No, está preparada para manejar la seguridad de los ecuatorianos. Oye, se acabó. Y ya que hablamos del ego y de agarrarse con uñas y dientes a un cargo, permítame preguntarle su opinión, lo estuvimos comentando en el último tramo de nuestra tertulia, con Alexis, su opinión sobre lo que está pasando en las comisiones de derechos de los trabajadores de gobiernos autónomos. Creo que el tema más complejo es en derechos de los trabajadores, en donde hace 2 días hubo un pronunciamiento de 8 de los 12 legisladores de esa comisión retirando el respaldo a la presidenta, pidiéndole que dé un paso al costado. Y ayer la presidenta, junto con 2 de sus compañeros, anuncia que no va a renunciar. Y tenemos una comisión que no trabaja desde hace 4 meses y es una comisión que no tramita reformas laborales ni de seguridad social de ningún tipo. ¿Cómo ve usted este panorama en la Asamblea? Es una vergüenza, es una vergüenza. Se vienen ya un paquete de reformas laborales, en teoría la siguiente semana, probablemente. ¿Quién va a procesar? ¿Quién va a hacer si esa comisión no está trabajando? Porque hay una persona que quiere ser presidenta de la comisión a capa y espada. Eso de que me parece hasta indigno. Si ya le están diciendo no te queremos, no vamos a trabajar contigo, no, aquí me quedo sentada. Y bloqueado el trabajo durante 4 meses. Sobre todo, hay algo que duele porque la Asamblea Nacional no goza del mejor prestigio. Y ese tipo de situaciones hace que otra vez todos los legisladores, todos los asambleístas son sinvergüenzas, ladrones, ociosos, vagos, corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la ciudadanía no hace una distinción, habla de la institución como tal. Aquí por dignidad debería dar un paso al costado. Tengo entendido que el día de ayer estuvo incluso el vicepresidente y que no pudo instalarse en la sesión por falta de quórum. ¿Qué se está buscando? Vienen reformas que serán urgentes, por supuesto, porque muchos... Si son urgentes, va a ir al régimen económico con toda seguridad. Pero esta propuesta que hace Carrión... Entonces, ¿para qué existe una comisión de lo laboral? Y esta propuesta que hace Carrión ayer, asambleísta Cuesta, ¿qué opinión le amerita? De que si llegan reformas laborales, hay la voluntad de la señora Cedeño de tramitarlas en fiscalización cuando esa no es su competencia. Es una vergüenza proponer ese tipo de cosas. Entonces, por incapacidad de alguien, mandemos nomás a otra comisión. ¿Qué pasa si mañana en la comisión de régimen económico existen problemas, llega la proforma y decimos, no, entonces mandemos a derechos colectivos que están los amigos y ellos van a tratar? La ley orgánica es clara, tiene comisiones permanentes. Esto de las comisiones ocasionales a mí me parece el colmo, porque normalmente las comisiones ocasionales no funcionan bien. Y hay comisiones específicas para tratar temas específicos, como es la comisión de trabajadores. A mí me parece ya hasta una burla a los ecuatorianos y a sus propios compañeros legisladores el decir que vienen reformas laborales y que tramite fiscalización. Fiscalización tiene otras cosas que hacer, como por ejemplo tramitar los juicios políticos de la ministra. Y además no tiene sentido porque, a ver, ni María José Carrión, ni ningún presidente, ni ningún legislador, porque se le ocurre o porque se da cuenta que no tiene apoyo, puede decir, voy a mandar el proyecto de ley para su trámite a otra comisión. No tiene esa potestad. Pues. No tiene esa potestad. Eso es una potestad del CAL. Efectivamente. Es el CAL quien califica y el CAL quien designa las comisiones en base a la especialidad de cada una de las comisiones. Entonces aquí sí realmente creo que por dignidad debería dar un paso al costado. Pero a ver, eso no va a suceder. Ayer Carrión dio una rueda de prensa improvisada acompañada de Alberto Arias y de Joana Cedeño diciendo que ella no va a renunciar y proponía como una salida esta, ¿no? Que la Comisión de Fiscalización atienda las reformas laborales. Pero hay otro asunto adicional que quería plantearle, legisladora, y es cuando la comisión, con esta mayoría que la conforman el PSC, Revolución Ciudadana y Roberto Gómez, designan a Vicente Tayano como presidente. Esa decisión fue desconocida por el CAL a través de una resolución administrativa, además, sobre un tema político, o sea, una cosa totalmente tirada de los cabellos. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo ahora el CAL? Para darle gobernabilidad a esa comisión, desconocer de la misma forma que hicieron la elección de Carrión y dejar que la comisión resuelva en mayoría, porque sabemos que hay 8 legisladores que no le han dado su confianza a Carrión. Yo creo que esto debe ir ya al Pleno de la Asamblea, que es el máximo organismo. Esa decisión que tomó en su momento el CAL fue completamente atentatoria de toda norma jurídica. Yo quise intervenir el día en el Pleno que se dio lectura, no me permitieron, porque no puede ser posible que el CAL
se constituya o se crea que es más que el Pleno de la Asamblea Nacional, y que de pronto hable de que es un acto administrativo, algo que era un acto político, no un acto administrativo, y contraviniendo la ley de tal forma que incluso el Código Orgánico Administrativo le dice que si es que alguien emitió, asumamos que era un acto administrativo que no lo era, si alguien emitió un acto administrativo no puede conocer la resolución del mismo. Entonces, dos de los miembros del CAL fueron parte de quienes emitieron la resolución y después no conocieron del reclamo de Tayano y emitieron otra resolución. O sea, fueron juez y parte contraviniendo el mismo Código Orgánico Administrativo que ellos mismos estaban utilizando para este caso. O sea, es totalmente descabellado. Esto tiene que ir al Pleno de la Asamblea, definitivamente, que es el máximo organismo. Pero el Pleno tiene la atribución de resolver lo que está pasando en la comisión. Mire, el Pleno... O sea, ¿en qué parte de la ley dice? Yo ahí sí planteo el hecho de que la ley... A ver, la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene un montón de vacíos. Y usted que está en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que ha trabajado sobre este tema, hay un proyecto que está pendiente que yo no entiendo por qué lo tienen ahí y no terminan de tramitarlo, de incorporar en la agenda y de aprobarlo. No hay un reglamento de Está con informe para segundo debate mandado por la Comisión de Justicia desde hace tiempo atrás. Yo lo sé y no ha sido puesto en el orden del día. Así es. De esa ley tiene que derivar un reglamento. No existe un reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, yo me pregunto, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establece la posibilidad de que el Pleno, coincidiendo con su visión de que es la máxima instancia de la función legislativa, el Pleno está por encima del CAL, el Pleno está por encima de las comisiones, es el Pleno de la Asamblea la máxima instancia. Pero el Pleno puede tomar una decisión respecto de las comisiones. Sí, porque en derecho las cosas se deshacen como se hace. ¿Quién nombra a los miembros de una comisión? ¿Quién aprueba la conformación de las comisiones? En el Pleno, ¿no es cierto? Y se designa a que los miembros de la comisión nombren la autoridad que dirigirá la comisión. Si es que esta comisión no puede ponerse de acuerdo, si esta comisión tiene estas trabas, puede ir al Pleno para que el Pleno tome nuevamente esa decisión como máximo organismo de la Asamblea Nacional. Ya ha habido otros casos que no estaban funcionando de comisiones, pero dieron un paso al costado. Claro, pasó con Doris Solís, pasó con Augusto Espinosa, me parece. En educación en este periodo y con Fernando Bustamante en el anterior. Entonces, pero digamos, ellos sí tuvieron esa sensibilidad de dar un paso al sobre costado. Todo cuando hay temas que son tan sensibles para la ciudadanía, porque realmente hemos venido escuchando el tema de las reformas laborales que a algunos gusta, a otros no gusta, pero que lamentablemente no se van a poder tratar si es que la señora Carrión sigue aferrada al cargo porque quiere, por decir que suena bonito ser presidente. Yo sí tengo mis reparos y mis dudas, puede ser. Pero tengo mis dudas de que el Pleno pueda tomar una decisión respecto al funcionamiento de la comisión. Si es que la comisión puede designar de entre sus miembros a quien va a dirigir la comisión, también podría destituirla. Y al ser los comisionados... ¿Pero eso dice la ley o no? Mire, el tema es que la ley no lo dice. Pero en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Oiga, pero yo también planteaba justamente, y coincido, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Pero... yo recordaba el episodio posterior a la destitución de José Serrano y la designación de Elizabeth Cabezas como presidenta. Y usted debe recordar que en los días posteriores mucho se habló sobre la posibilidad de reorganizar las comisiones legislativas, porque había una reconfiguración de la lógica parlamentaria a partir de la implosión interna de Alianza País. Pero finalmente no se atrevieron a reorganizar las comisiones porque la ley no lo prevé. La ley habla de que las comisiones se conforman cada 2 años. Eso sí dice la ley. Exacto. Entonces, no podían... Yo sí veo ahí unos candados y unos vacíos. Hay bastantes vacíos que sí se están, por ejemplo, tratando de cubrir en la reforma que se hizo. Yo mismo planteé, por ejemplo, que debe haber un tiempo para que el presidente de la Asamblea o presidenta ponga en conocimiento del CAL, por ejemplo, una solicitud de juicio político, porque no hay tiempo. ¿Qué pasa? Una vez que se pone en conocimiento del CAL hay 48 horas para calificar, para enviar después tanto tiempo, que la Comisión de Fiscalización tendrá 15 días, 5 para el informe, etcétera. Pero nada dice de cuánto tiempo tiene el presidente desde que se ingresa la solicitud para él ponerlo en el orden del día. Por eso pasó lo que pasó con María Fernanda Espinosa, que tuvieron que esperar 10 meses, ¿no? O lo que pasó con los consejeros de Participación Ciudadana, que se resolvió en 5 días. Entonces, claro, depende de la voluntad política. Lamentablemente muchas cosas de urgencia para el país pasan por voluntad política y por amiguismos.
lamentablemente. Y estos de los juicios políticos son una de ellas. Por supuesto que sí. Usted hablaba antes de empezar a dialogar sobre el tema de Carrión, sobre los egos. Esos egos hacen que hoy, por ejemplo, haya una campaña mediática de apoyo y de promoción de una posible candidatura presidencial o vicepresidencial de la ministra de Gobierno. Bueno, yo me imagino que sí, que ella tendrá sus aspiraciones legítimas, por supuesto, pero todo esto que se genera alrededor de que lo que tanto se rechazaba de los ataques, de los trolls, de los insultos y de las cosas, se dan exactamente igual a día de hoy. ¿Y la tolerancia? Oiga, tolerancia, yo no sé si es que se debe hablar de tolerancia, se debe hablar de respeto, porque todos tenemos derecho a pensar distinto, en distintas situaciones. Usted también están atacando a los trolls. Pero que dan miedo, y lo chistoso es que son tontos, perdónenme En la eso coincidimos. expresión, porque son cuentas creadas julio, agosto y septiembre de 2019, que tienen 30, 40 seguidores, y seguramente este rato nos deben estar diciendo de es que nos vamos escucha a morir. todos los días el jefe del Troll Center. Bueno, nos que oye todos aprendan, los días. que aprendan algo, sería bueno. Oiga, Doc, en otros temas, buenas noticias. Ayer la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate de la ley de registro de violadores. Sí. ¿Cómo queda finalmente definido ese tema? Bueno, estoy contenta por ese tema, porque no es menor. Vea, aquí voy a hablar de mi ego, en cambio, ¿qué le parece? A ver. Digo, no es menor que un proyecto de ley que se presentó hace un año por un asambleísta de oposición y sin bancada esté ya listo para tratarse en el Pleno. De verdad estoy contenta por ese tema. Al parecer se va a tratar ya la próxima semana en el Pleno de la Asamblea y espero que sea apoyado por todos los asambleístas. Este registro de violadores va a permitir que esas personas que cometieron cualquier tipo de delito contra la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes, una vez que cumpla su condena, no puedan salir a trabajar, ni siquiera tampoco para temas de voluntariado cerca de ellos. ¿Por qué? Porque lamentablemente reinciden. Entonces, con el apoyo de mis compañeros legisladores en la comisión, hemos hecho algunos cambios y, por ejemplo, le introdujimos el tema del voluntariado, que en un principio no estaba contemplado. Hemos ampliado, por ejemplo, la obligatoriedad de presentar el certificado de no encontrarse inhabilitado para los dueños de cierto tipo de negocios. Por ejemplo, ahora que pasamos vacaciones, ¿cuántas colonias vacacionales se abrieron? Entonces, si yo me quiero abrir una colonia vacacional, el momento que voy a sacar mi permiso de funcionamiento, debo presentar el certificado de que no me encuentro inhabilitada. Y por supuesto que habrá consecuencias si yo contrato personal y no le pido ese certificado, porque voy a trabajar con niños, habrá revocatoria de permisos, habrá suspensiones. Entonces creo que salió una buena ley y sobre todo una ley que va a permitir que se abran otro tipo de puertas para prevenir, como ya ha sucedido en otros países. Correcto. Dos cosas finales. La primera, Pavel Muñoz estuvo el lunes acá. Ayer estuvo en cambio el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Con ambos abordamos el tema de las reformas electorales. El asambleísta Pavel Muñoz plantea la necesidad de que no reforme la Asamblea el Código de Democracia para las elecciones de 2021 porque no le va a alcanzar el tiempo de generar un debate más profundo y sugiere que las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2021 se manejen con las mismas reglas del juego mientras se abre una discusión nacional sobre el sistema electoral y qué reformas de fondo aplicamos. La Comisión de Justicia obviamente tiene un papel protagónico en este tema. Sé que usted tuvo incluso un criterio divergente respecto de cómo se puso otra vez en el tapete de la discusión un informe que estaba previsto desde enero del año pasado. Se demoraron 20 meses en ponerlo en la agenda. En ese informe obviamente no constan los aportes o los proyectos presentados por la función electoral, por el Consejo Nacional Electoral. Del Consejo Nacional Electoral salieron dos aportes o dos proyectos distintos, otro del Tribunal Contencioso Electoral, sino que se los pretendería manejar como una especie de observaciones para incorporarlas en el curso del segundo debate. ¿Usted cree que debería acelerarse este debate o más bien coincide con la visión de Pavel Muñoz sobre este tema? A ver, yo creo que la ley electoral sí tiene que reformarse, pero tiene que reformarse de una manera absolutamente responsable, Fabricio. El tema es que les va a alcanzar el tiempo. No nos va a alcanzar el tiempo tal y como están hoy las cosas. ¿Por qué se lo digo? Se reanudó el debate del Código de la Democracia, no digo se inició, se reanudó ese debate suspendido en enero de 2018 hace 2 semanas.
Esta semana, si ustedes ven, ya no fue puesto en el orden del día de los plenos nada sobre el Código de la Democracia. Durante este tiempo, más de 6 meses, venimos escuchando las reformas de la función electoral, las reformas que va a mandar la función electoral. Nunca mandaron reformas la función electoral. Cuando la Asamblea entra en receso, ingresan documentos a manera de observaciones. El día 13 de septiembre, Secretaría General circula a los 137 asambleístas una matriz preparada por la presidenta de la Comisión de Justicia, no por la Comisión de Justicia, por la presidenta de la Comisión de Justicia, en donde vemos esta matriz. El artículo vigente, si se trató o no se trató en el informe para segundo debate, que en su mayoría no, por supuesto, porque otra era la coyuntura, y 3 columnas. Una con la propuesta del consejero Verde Soto, otra con la propuesta del CNE por medio de su presidenta y otra del Tribunal Contencioso Electoral. Reforman más del 80% del Código de la Democracia. Entonces, mi pregunta y mi cuestionamiento es, si la función electoral, que es una, no pudo ponerse de acuerdo en mandar un solo documento y mandan 3 documentos, y ojo, en esa matriz no está incluida observaciones de, por ejemplo, Corporación Participación Ciudadana, no están incluidos los proyectos de ley presentados por asambleístas desde enero de 2018 a la fecha. ¿Usted cree que 137 nos vamos a poner de acuerdo? Sobre todo porque son temas de fondo. Aquí no hablamos de la redacción, no hablamos de una coma, no hablamos de un punto, no hablamos siquiera de decir, vamos a decir que aquí diga 4 días y acá mejor pongámosle 6. No, estamos hablando de cambiar el método de asignación de escaños. Las circunscripciones territoriales, campaña, financiamiento, gasto electoral, fondo partidario, que son temas muy de fondo. Yo creo que la Asamblea lo que tendría que hacer primero es escoger 3, 4 temas importantes, ser procesados en la Comisión de Justicia y una vez que se han procesado, llegar con un producto final al Pleno de la Asamblea y decir, esto es producto de un debate, esto es producto de un análisis. Señores asambleístas, ponemos en su conocimiento y para su decisión. Y no decir, bueno, entonces tenemos aquí 3 propuestas, por acá tenemos 4, debatamos. Pero verá que ¿qué, las propuestas de la función electoral no ingresaron formalmente al sistema de formación de la ley, ¿ya? Y ese es un dato no menor. Si usted ingresa al sistema de formación de la ley, no aparecen los proyectos. Están ni del como CNE, observaciones. como observaciones, pero no están como proyectos individuales. Eso por un lado, y por otro tienes que llegar a segmentadas, que no es una propuesta institucional. Efectivamente. Y otra cosa, como digo, se circuló esta matriz que no ha conocido la Comisión de Justicia, el documento físico, el documento con todas las observaciones de los varios sectores, sino el 4 de septiembre, vía WhatsApp se nos circula esta matriz. Y recién a los otros legisladores se les circula el día 13 de septiembre por secretaría, o sea, estamos hablando de hace semana y media, ¿no? Yo he estado revisando y le voy a poner un ejemplo. Se habla de los plazos, por ejemplo, para resolver una impugnación. Tanto desacuerdo hay que, por ejemplo, el consejero Verde Soto le dice, no me acuerdo exactamente cuántos días, ¿no? Voy a ponerle un ejemplo. El consejero Verde Soto dice 3, la presidenta Tamaín dice 5, el contencioso electoral dice 6. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? ¿Por qué? Porque el contencioso, que es el que va a resolver en última instancia, cree que es más que el que tiene que resolver en... Yo por eso le digo que yo siento que no les va a alcanzar el tiempo porque la reforma debería estar aprobada hasta noviembre. Y ojo, noviembre y con el correspondiente veto presidencial. A eso, noviembre, de ahí el veto en diciembre. Efectivamente. Se resuelve el veto en enero y entra en vigencia en febrero. No les va a alcanzar el tiempo. No quiero, y algunos le tomaron a mal mi intervención ese día en el Pleno. Cuando dijo que iban a hacer un mamotreto. Efectivamente, y me ratifico y me mantengo. Yo no quiero ser un asambleísta que haga un mamotreto de leyes. Yo no quiero ser un asambleísta que trate con irresponsabilidad temas que son de vital importancia. Usted entonces sí coincide con el asambleísta Muñoz de que se trate en este periodo legislativo, pero que no sea para aplicarlas y trabajándolas a contrarreloj para las elecciones de 2021. Yo creo que hay temas que sí se pueden tratar todavía, siempre y cuando se active el trabajo alrededor de esto, porque como le digo, ya vamos otra vez en estos plenos que no se ha convocado para tratar el Código de la Democracia. Distinto sería que la Comisión de Justicia diga las sesiones de los días lunes que se reinstauren y la de los días miércoles van a ser solo de Código de la Democracia. Y que el Pleno de la Asamblea, en vez de estar tratando resoluciones por el día del rock and roll, desde hoy en adelante, todos los días, martes, miércoles, jueves, qué sé yo, los días que se convoca a pleno, se dedique
a tratar el código de la Oiga, ley. pero yo sí apoyaría el día del rock and roll. Oiga, Doc, ¿y Yo cuál también. es, por ejemplo, su opinión sobre la eliminación de la propuesta de eliminar las circunscripciones y volver nuevamente a la elección total de legisladores en el caso de las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí? Ve, Alexis, yo no quisiera pronunciarme mucho en ese tema porque todavía no reviso a profundidad los pros y los contras y le voy a decir por qué. Egoístamente le voy a decir, en mi provincia no hay circunscripciones para asambleístas, por ejemplo. Entonces no me he dedicado a analizar tan a fondo ese tema todavía. Por ejemplo, o sea, no puedo yo ir a debatir en el Pleno el tema de la eliminación de circunscripciones que le importan muchísimo a Pichincha, a Guayas, a Manabí, y que yo no he tenido todavía el tiempo, como le digo, de revisar a profundidad esa parte, a ver si conviene o no conviene al Ecuador en general. Entonces, ese es uno de los ejemplos de cómo debato eso en el Pleno si no conozco a profundidad. Entonces, no me gustaría todavía pronunciarme sobre eso, porque no he podido revisar, no he podido escuchar a otras personas, no he podido escuchar otros análisis, ni revisar legislación comparada. Correcto. En un minutito, porque se me terminó el tiempo. ¿El presidente de la República puede vetar el proyecto de reformas al COIP e incorporar, si es que así lo decide, en el debate otra vez la posibilidad de la despenalización del aborto por violación? A mi criterio, más allá de posturas a favor y en contra. Exacto, más me allá voy de a eso, yo hablo olvidar del tema sí. jurídico. No, el presidente de la República es colegislador. Él revisa los textos aprobados por la Asamblea en segundo debate y esos textos puede vetar totalmente, parcialmente, puede mejorar la redacción. Pero si es que no hay un texto que llegue aprobado, mal puede vetarlo. Si no, ¿cuál sería el efecto de que exista Asamblea Nacional y más bien que vengan todas las leyes directamente del Ejecutivo? Y el argumento de que sí hay una ventana a través del 148 del COIP, que allí se habla del tema de la violación. No, ahí lo que se cambia es una palabra, no se eliminan conductas o no se amplían conductas, se cambia una palabra que no cambia el sentido del artículo ni el sentido que tiene la ley. Entonces, a mi criterio, ese tema no puede ser vetado como muchos otros que no están aprobados en esa ley. Y que no pueden ser incorporados. Que no pueden ser De acuerdo. incorporados. De eso hemos hablado justamente en los últimos días y yo coincido, me parece que coincidimos ahí, sobre la naturaleza de un veto parcial del Ejecutivo. Doctora, gracias por el tiempo. Muy amable, Muchísimas legisladora. gracias. Gracias. Lourdes Cuesta, asambleísta independiente, conversando aquí en A Primera Hora, 7:37.